Bueno, vamos a comenzar entonces el curso de biomagnetismo terapéutico, basado en los conocimientos del doctor, todo lo que desarrolló el doctor Isaac Goy Durán. Y estábamos partiendo entonces por saber de dónde venían, y ahora se acaba de sumar Al, que no sé quién es Al. ¿Quién es Al? Voy a cerrar el micrófono un poquito. Por supuesto, habilitaron un libro aquí en la entrada de la comisaría de la cuarta comisaría de la televisión, Ya. ¿Quién es Al? Hola, Al. No me escucha, parece. Bueno. ¿Qué las motivó ¿Aló? a...? Sí, Al. Hola, sí, Al? hola. ¿Cómo Ilia. te llamas? ¿Ah? Ilia, Alicia. Por eso dice Al. Alicia. Por Alicia. Hola, Alicia. ¿De dónde eres tú? Santa Cruz. De Santa Cruz, ya. Sí. Nos estábamos ahí como conociendo recién, viendo que tenemos de distintos lugares. Tenemos de Constitución, de Pichidegua, de Chiloé, de Calama, de La Paz, Bolivia, y de distintas partes. ¿Tú de dónde me dijiste, Alicia? De Santa Cruz, Chile. Santa Cruz, de Santa Cruz. Región de O'Higgins. Sí, conozco Santa Cruz. Muy bonito. Usaba por ahí al ir al lago Bichuquén. Sí, por ahí. Por ahí se cruza el lago Bichuquén. Sí. Desde para allá. de mi adolescencia iba para el lago Bichuquén. Ah, qué bonito. Sí, tenía una tía con casa ahí. Bueno, ¿qué las motivó a alguna de ustedes a esto del biomagnetismo? ¿Hacen otras terapias? ¿Es primera vez? ¿Varias terapias? ¿Qué cosas hacen? La que quiera comentar algo. ¿Y Leslie? Leslie parece que se sumó recién, ¿o no? ¿No le preguntamos? ¿O sí? ¿Sí? Sí, yo hice la Leslie terapia de flores con usted, Flores. sí, hace poquito, Ya. ¿En el intensivo de enero o en el de noviembre? en el de noviembre. Ah, ya, vale, ahí estás, ya. Nos estamos dando los números de teléfono por el chat para formar el WhatsApp común. Alicia y Leslie, por si no lo han dado. Ya, y debiera estar faltando una sola persona, creo, de acuerdo al grupo que era. Entonces, bueno, el biomagnetismo es muy interesante, así que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 3 meses. La Violeta está formando el grupo. Creo que Violeta era la que estaba formando el grupo. Ya, ahí hay 2 números más, Violeta. Bueno, yo para las que no me conocen, me voy a presentar un poquito. Soy Marie Parot, de Isla de Maipo. Y ahí se sumó un octavo. ¿Quién se sumó ahora? Mónica. Ah, Mónica o Cintia. Oh, son más, son 9 ya. Mónica. Hola, Mónica. Hola, Sí, es que Mónica. no me habían mandado el link. Me ¿De lo dónde acaban de eres? mandar. Siempre es De el acá de mismo Santiago. Siempre es el mismo link, ¿ah? Es el Sí, no mismo. me imagino, pero no lo había Ya. recibido. Gracias. Ya, Mónica, tú eres de Santiago. De Estamos Santiago, sí. enviando al chat los números telefónicos para unirnos en un WhatsApp común. Lo Ah, mismo, ok. Cintia. Gracias. Cintia, ¿de dónde eres tú? Cintia, ¿estás por ahí? No sé. Bueno, ahí ya estarían, yo creo, la mayoría. Bueno, le estaba diciendo que yo soy de Isla de Maipo. Tengo acá mi lugar de camping, piscinas y otras cosas, alojamiento, en Remanso del Espíritu, ¿ya? Si me ubican por Remanso del Espíritu, ahí van a ver el lugar.
Así que me dedico a esa parte como turística acá del remanso. De profesión soy ingeniero agrónomo en Las Chile y a mis 39 años di el vuelco hacia las terapias. Digamos que desde los 37 ya, o 33 empezó el vuelco, porque a los 33 ya me empezó a interesar el tema terapéutico, principalmente por mí, ya, por empezar a tratarme a mí misma de un estado un poco depresivo que me vino por estrés, de tanto dedicarme a la agricultura. Ya, ahí comencé con las esencias florales y otras cosas. Masaje metamórfico, reflexología, digitopuntura. Y durante 12 años, bueno, 12 años, ya van como 15 en verdad, con el instituto ya van como 15. Pero como 12 años estuve haciendo clases en carreras de naturopatía, ya en el Instituto del Medio Ambiente, en el Instituto Carlos Casanueva, en la Universidad de Aconcagua. Y en los últimos alrededor de 7 años acá en el Instituto del Conocimiento y otro más, ¿ya? Y acá hago varios de los cursos. Flores es uno, biomagnetismo el otro, aromaterapia con fito y así varios otros. Digitopuntura, chats, polaridad, además de un diplomado que se dictaba algunas veces, que duraba como 6 meses. Y dependiendo del flujo de interés, digamos, es que partimos ahora con biomagnetismo. Y el biomagnetismo para mí fue, bueno, lo es, permanentemente lo ocupo en distintas terapias con personas que llegan hasta acá a Isla de Maipo, e incluso a la distancia, ¿eh? Porque es cierto que el biomagnetismo no tiene distancia tampoco. Durante la época del COVID, me tocó trabajar mucho con personas a la distancia, porque como no nos podíamos acercar, yo formulé todo un protocolo de COVID para poder proteger un poco a las personas con biomagnetismo cuando no estaban las vacunas, porque había que entender que en la base del biomagnetismo, entender la simbiosis que hacen los microorganismos. Y ningún virus actúa por sí solo. Todos los virus actúan en conjunto simbiótico, a través de una relación simbiótica con las bacterias. Entonces, cuando hablábamos del COVID, por ejemplo, había una interrelación con ciertas bacterias respiratorias, ¿ya? Y si tratábamos las bacterias respiratorias, podíamos proteger bastante a la persona de que el COVID fuese más violento, por decir así, en su manifestación, ¿ya? Y eso me tocó tratar más de 130 casos a la distancia durante la pandemia en el año 2020, de los cuales logramos sacar incluso personas de la UCI y de distintos lados. Yo no soy antivacuna en ningún caso. Obviamente tienen que vacunarse, pero en ese momento no había vacuna. Entonces, el biomagnetismo actúa como preventivo, a pesar que la gente no lo creía. En un momento lo traté de difundir eso por Instagram o algo así, en verdad cobrando la nada misma casi en ese momento, porque lo que me preocupaba era que las personas se protegieran, y aún así me trataron de fraude y de todo tipo de cosas por Instagram y por Facebook. Entonces no pude publicar nunca más nada porque la gente no podía entender esto de la simbiosis, y eso que hice unos videitos cortos tratando de explicar lo que era la simbiosis y todo entre los patógenos, ¿eh? Porque no actúan por sí solos, y eso ya lo teníamos nosotros más que confirmado en biomagnetismo a través del VIH-Sida, ¿ya? El VIH-Sida tampoco es el puro VIH, es la interrelación entre el VIH y la Escherichia coli como bacteria. Entonces, y eso, bueno, en mi caso lo experimenté mucho con personas con SIDA.
ya en especial personas indigentes que eran como en condición de calle, que no se tomaban los medicamentos porque se les extraviaban, se les perdían en la calle, no porque uno les vaya a decir que no se los tome, en ningún caso. Pero pudimos ver la baja de un recuento viral de 2 millones, por ejemplo, en VIH, hasta llegar a niveles indetectables en alrededor de unas 8 sesiones de biomagnetismo. Entonces, eso si era posible en el VIH, también era posible de experimentar con el COVID. Pero el problema era que no se entendía bien y la gente creía que era como un fraude. La verdad, el doctor Goy en ese tiempo luchó bastante por hacer lo mismo en pandemia y experimentó mucho del biomagnetismo en el control de COVID con un médico italiano, pero y también a la distancia, en lo que él llamaba la telebioenergética, yo le llamo telebiomagnetismo, pero él le decía la telebioenergética, que era no como se está enseñando en algunos cursos de biomagnetismo, de no colocar los imanes y enviar los imanes con la mente. Yo no soy de esa idea, se lo digo de partida, porque si es eso lo que buscan, que le llaman algunas aplicaciones de los imanes con la mente, conmigo no lo van a encontrar eso, ¿ya? Porque yo no promuevo esa línea, ¿ya? Lo que se hacía a la distancia era que se colocaba el consultante al otro lado de la línea telefónica, por decir así, sin necesidad de teléfono, ¿me entiende? Sino que simplemente recostaba en su pieza, en su cama, etcétera, o si estaba en la UCI, que era el caso del COVID, se colocaba a un consultante como mediador, digamos, que fuera un familiar. Y los imanes sí se colocaban, pero se colocaban en uno. ¿Ya? Yo misma me colocaba los imanes enteros sobre mi cuerpo por cada persona, solo que después hacía un proceso de limpieza energética para poder purificarme de cualquier energía que pudiese venir del enfermo, ya pasando por algunos procesos ahí de ducha y otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que no era un envío de los imanes con la mente. Eso es otro tema, ¿ya? No forma parte al menos de este curso, ¿ya? En este curso los imanes sí se van a colocar, ya sea que sea a la distancia o no sea a la distancia. La Karina quiere preguntar algo. Y ya hay 11 personas por lo que veo, ¿eh? Sí, es que había escrito en Pero, el chat. Quería preguntar, ¿es parecido a como cuando uno hace Reiki a distancia? bueno, con la diferencia que aquí tú ocupas los imanes y te los colocas en tu cuerpo. Porque En mi cuerpo. aquí estamos hablando de fuerzas biomagnéticas, ¿ya? No estamos hablando de energía con las manos, estamos hablando de fuerzas biomagnéticas. No Y a mí, entiendo. claro, y a mí no me convence hacer todas las cosas con la mente, la verdad, porque la mente del ser humano está muy contaminada de muchas cosas, entonces es por eso, más que todo, pero no me voy a meter en ese tema mejor, ¿ya? ¿Quién más se ha sumado y que no haya dado su teléfono en el chat por escrito? Porque ya perdí la cuenta de cuántos son, ya hay como 11. José está por ahí. ¿Quién es José? No sé, pero está José, ¿ya? Para que dé su número. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el COVID, cuando veamos distintos temas. Pues vamos a ver bastante en profundidad el biomagnetismo. Lo que más me interesa es que sepan evaluar, ¿ya? Porque me he encontrado con una serie de biomagnetistas que han hecho unos cursos como de una tarde o de un día, no sé, ¿ya? Y no saben evaluar, ¿ya? Es muy importante que sepan evaluar con exactitud los más de 375 pares biomagnéticos que vamos a ver, más las 49 bacterias, más las 105 fórmulas, ¿ya? Y todos los reservorios de cada una de esas 49 bacterias, etcétera. Y en verdad hay escritos con más de 685 pares biomagnéticos, ¿ah?
Están desde los pares regulares, que son aquellos que tienen patógenos, hasta los pares especiales, como pueden ser pares que son para la hipertensión y que no tienen patógenos, ¿ya? Los pares disfuncionales, que son los que se ven disfunciones glandulares o disfunciones de un órgano como el vaso, el páncreas, y que pueden tener o no tener patógenos. Después están los pares emocionales, algunos para el equilibrio de los chakras, en la parte emocional también, y energética, ¿ya? Y todo eso es lo que tiene que el biomagnetista saber evaluar. Después tiene que saber también las precauciones, las contraindicaciones, los riesgos, ¿ya? Y los tiempos, ¿ya? Y el mismo cuerpo del consultante a través de la conciencia, porque es la conciencia la que da la respuesta por la longitud del pie, ¿ya? Que es un reflejo neuroanatómico, ¿ya? El reflejo del pie, que yo lo ocupaba de mucho antes, pero no con los pies, lo ocupaba con el reflejo de los brazos para evaluar las flores de Bach. Entonces, cuando apareció el biomagnetismo con el reflejo del pie, no me causó ninguna extrañeza porque yo ya lo ocupaba desde el año 1999 para evaluar las flores de Bach con el reflejo de la longitud del brazo. Ya es un reflejo neuroanatómico que se da aquí, de acuerdo a la información de la conciencia, porque vivimos en un mar de conciencia, en un mar de información y conciencia. Entonces, esa información está, al interior del consultante está, ¿ya? Solo que lo responde con una elongación o un acortamiento de las extremidades inferiores, en este caso los pies, utilizando los zapatos puestos, ¿ya? Que es más fácil verlo con zapatos que verlo sin zapatos, es solo por eso. Entonces, eso es importante que sepan evaluar, ¿ya? Y luego colocar como corresponde las localizaciones donde van puestos, porque algunos tampoco se saben las ubicaciones en el cuerpo de los órganos, ¿ah? Y para eso vamos a ir viendo también a lo largo del curso algunos videos de ubicaciones, localizaciones, etc. Partiendo, bueno, les voy a explicar una cosa. Yo les puedo poner grabar aquí al que quiera grabar, ¿ya? Pero los que están con tablet y celulares no pueden grabar. Por lo tanto, el instituto les manda la clase grabada. De todas maneras, por si pasara cualquier cosa, se cortara la luz, lo que fuese, por ejemplo, Cintia puede grabar. Le acabo de poner que permitir grabar. También a José, ¿ya? Y a Karina. Pero no todos pueden grabar, y como son hartos aquí, les estoy poniendo permitir grabar, ¿eh? De todas maneras, les va a llegar. Y lo primero que me mandan en el WhatsApp son sus mails, porque ahí les voy a mandar yo los PowerPoint y todas esas cosas. Yo en verdad no me guardo nada para mí, en verdad, para no compartir, porque si estoy haciendo un curso es para compartir. Entonces ustedes van a tener los PowerPoint y van a tener toda esa información. Ahí creo que les puse grabar a las que pueden grabar. Ya se me perdió quiénes eran, pero les puse, ¿ya? Bueno, partiendo de la base de la historia, digamos, y la biografía del doctor Isaac Goy Durán, que es como el padre, ¿cierto?, del biomagnetismo, y que ya partió de este mundo, sí, poco después de la pandemia, pero al parecer no fue por tema de COVID, ¿ya? Y él es médico cirujano, o sea, fue médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, y luego estudió también fisioterapia en el Hospital Americano Británico. Y fundó la investigación del biomagnetismo, principalmente al comienzo en Chapingo, México, y luego en la Universidad de Loja, en Ecuador. Porque en México justamente fue bastante perseguido, ¿ya? Fue bastante perseguido por esta técnica que siempre fue controversial para los médicos. Sin embargo, hay varios médicos que ya lo han adoptado totalmente y creen plenamente en el biomagnetismo.
no es que no existiera el magnetismo, o sea, el magnetismo ya existía de mucho antes del Dr. Goethe, pero lo que él llama biomagnetismo y par biomagnético se refiere al uso, ¿cierto?, de los dos polos de imanes, ¿cierto?, como los que tenemos aquí, ¿cierto? Acá, por ejemplo, les estoy mostrando unas paletas de imanes, no sé si me ven o no, o ven el puro PowerPoint. ¿Ven los imanes o no? ¿Sí? Ya. Sí se ve. Estos son bastante prácticos porque como tienen esta paletita abajo, como uno los toma de aquí y los separa fácilmente. ¿Ya? El uso de los dos polos, ¿ya? Negro, que equivale al polo negativo, también llamado norte. Si se fijan, las tres son N, negro, negativo y norte, para que no se le olvide. Yo siempre hago ese tipo de relaciones cuando estudiaba. Y el otro es rojo, positivo y sur. ¿Mm? Entonces, en dos órganos del cuerpo vamos a aplicar los dos polos. Y ese es el par biomagnético que estemos diciendo que vamos a aplicar, por ejemplo, tiroide con timo, por ejemplo, ¿ya? Ese sería un par biomagnético, ¿ya? Y eso lo va a ir diciendo el mismo cuerpo a la medida que vayamos haciendo las evaluaciones, cuáles son los pares biomagnéticos que cada uno requiere. El doctor siempre dijo que había asistido a un seminario de un físico que era Boris Meyer, y que al salir del seminario, y se reían un poco de él porque él tenía bastante fe a la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Decía que iba pasando frente a la Virgen de Guadalupe cuando se le iluminó como la ampolletas, diríamos, ya se le iluminó lo que era el par biomagnético. Porque ¿qué es lo que existía antes de él? Existía la magnetoterapia, ¿ya? Y la magnetoterapia era hasta ahí, ¿eh? Hasta esa fecha, estamos hablando de 1980 más o menos, la magnetoterapia era la aplicación de un solo color, un solo polo, ¿ya? A distintas partes del cuerpo, pero no con el objeto que tiene el biomagnetismo, que es equilibrar el pH. El objetivo del biomagnetismo es equilibrar el pH de la celular, ¿ya? Del líquido celular, digamos, en el citoplasma celular, ¿ya? Equilibrar el pH, porque los patógenos se desarrollan donde hay acidosis o donde hay alcalosis. Si el pH está neutro, no se desarrolla. No es necesario que nos contagiemos de los patógenos, ¿ya? De los microorganismos. Gran parte de los microorganismos ya los tenemos dentro del cuerpo. Por ejemplo, la Mycobacterium leprae, que es la bacteria de la lepra, la tenemos casi todos dentro del cuerpo, solo por herencia genética. Porque ya no existe ni la lepra acá. En algunos países todavía existe, pero acá. Y sin embargo tenemos la Mycobacterium leprae. ¿Cómo la tenemos? Si no la hemos contraído. Porque está adentro. Genéticamente la tenemos. Y así tenemos la mayoría de muchos de los microorganismos, para no llamarles patógenos, porque los microorganismos se vuelven patógenos cuando se hacen patogénicos, o sea, es decir, se desequilibra su equilibrio ecológico al interior del organismo. Y eso va a ocurrir cuando haya acidosis o haya alcalosis a nivel celular. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Así, entonces, el doctor Isaac Goy fue dándose cuenta de que podía aplicar estos dos polos a distintas partes del cuerpo, donde en un sitio iba a haber acidosis y en el otro sitio iba a haber alcalosis. Y se iban a interrelacionar entre ambos, porque ciertos microorganismos se interrelacionaban en forma simbiótica entre ambos. ¿Qué es una simbiosis? ¿Ya? Entre los organismos existen distintos tipos de interrelación. Una simbiosis es una interrelación en que ambos se benefician, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de parasitismo, es distinto. Uno se beneficia y el otro se perjudica.
Pero cuando hay simbiosis, ambos microorganismos se benefician, ¿ya? Y eso es lo que hace el virus con la bacteria y también es lo que hace el hongo con el parásito. Porque básicamente estamos hablando de 4 microorganismos: bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿ya? Dejando de lado los pares especiales que son disfunciones glandulares, otras enfermedades como la diabetes, etcétera, en donde no necesariamente tiene que haber siempre un microorganismo. Pero en ese sentido, el equilibrio del pH es la clave del biomagnetismo. Lo que estamos haciendo nosotros es equilibrar el pH con las cargas magnéticas. No necesariamente estamos matando patógenos, ¿ya? Estamos equilibrando el pH de manera que el medio ambiente que tengan a nivel celular los microbios no permita que ellos se hagan patogénicos, ¿ya? Porque mientras se mantengan en equilibrio no son patogénicos, son microorganismos, no son patógenos. ¿Mm? En definitiva, somos nosotros como un organismo mayor, el ser humano, que albergamos una serie de otros microorganismos que nos habitan, pero mientras se mantengan en equilibrio, ¿ya? Una vez que se nos desorganiza el pH, se nos desorganizan también los microorganismos. Y ahí es donde surge la enfermedad. Así en ese tiempo existía la gripe china, SARS, que era bien parecido a lo del COVID, y también lo experimentó en ese tiempo el doctor Goy con el biomagnetismo. En esos años, bueno, el primer par que él descubrió fue el par del VIH, ¿ya? El par biomagnético del VIH, que es timo recto, ¿ya? Timo recto. Ese fue el primer par biomagnético, porque estaba en ese tiempo toda la problemática del SIDA, que todavía no se encontraba mucho medicamento, etc. Entonces él se abocó mucho al SIDA al comienzo. Primero escribió un libro que se llamaba El par biomagnético, donde se explica más de las leyes del magnetismo, en el año 92. Pero en el año 93 escribe el libro El SIDA es curable, cuando tiene resultados tan extraordinarios como los mismos que tuve yo con las personas en condición de calle. Yo trabajé más de 5 años, bueno, no es que trabajé, sino que era voluntaria, de ir a la calle a compartir panes, agua con los indigentes. Y ahí me empecé a encontrar nos llamábamos agrupación Amigos de la Calle, y me empecé a encontrar con muchos casos de VIH, SIDA, así declarado. Y ahí empecé a tratarlos con imanes, aún adentro de mi auto, no tenía ni camilla, ¿ya? Fui a algunos hogares también donde traté personas con VIH y vi el resultado de que el SIDA es curable, ¿ya? Por la condición de ellos que les decía, de que ellos suelen dejar botados los remedios, o bien los dejan en el hogar de Cristo, o bien pasa la municipalidad y se lleva las ropas, los colchones, se lleva todo y pierden los medicamentos. Entonces, casi fue experimental el poder ver el resultado con algunas personas, se podría decir. No lo puedo decir que sea científicamente experimental lo que yo viví, pero porque nunca me dieron los resultados. En el hospital San José fui a visitar a uno de ellos, ya grave con VIH, y luego lo visité en El Salvador, y bueno, nunca me dieron los exámenes, una copia, algo que yo pudiera testimoniar que se llegó a cifras indetectables, pero varios de ellos no querían tomarse los medicamentos. Uno nunca puede decirle a alguien no se tome un medicamento, ¿eh? Eso en ninguna terapia. Por favor, que no se entienda mal eso. Tienen que tomárselo, ¿ya? Pero es que ellos veían muchos efectos colaterales, entonces algunos hacían la opción de no tomárselo. Pero una cosa es que sea su opción y otra es que el terapeuta le diga no se los tome, ¿ya? Porque ahí sí entran en problemáticas que pueden ser serias para ustedes como terapeuta, ¿ya?
cuando ya escribió el libro El SIDA es curable, ya empezó un poco la persecución contra el doctor Goy en México. De ahí que lo invitaron a la Universidad de Loja en Ecuador a seguir desarrollando allá su técnica. No les gustaba esto de que el SIDA era curable, ¿ya? O no lo creían. Bueno, el fenómeno tumoral surgió después, en el 2004. Más difícil, sí, ¿ya? Más difícil el fenómeno tumoral que el SIDA. Pero también ahí vamos a estudiar algunos detalles del fenómeno tumoral para ver cómo se puede apoyar, por lo menos. El problema con el fenómeno tumoral y el cáncer es que no se puede aplicar el biomagnetismo si hay quimioterapia al mismo tiempo. Y durante un año después de la quimio tampoco. Entonces ahí es lo que hace más complejo, y con la radioterapia también. Hay que tomar un plazo de distancia entre los imanes y la radio. Todo eso lo vamos a ir viendo. Pero la base de estos microorganismos, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, es mantener este equilibrio en el pH, que quiere decir potencial de hidrógeno. Cuando el agua se divide, se hidroliza, ¿ya? La hidrólisis del agua, no vamos a ver mucha química, solamente este detalle nomás, ¿ya? La hidrólisis del agua, perdónenme que no es que me volví loca, pero ando un zancudo aquí que no me deja tranquila, ya, por eso le hago así, ya. Bueno, es que aquí yo tengo piscina alrededor, como les decía, en mi camping Remanso del Espíritu, y entonces zancuditos siempre andan molestando por ahí. Bueno, el pH neutro es 7, ¿ya? Y la acidosis es hacia abajo, ¿cierto? De 0 a 6 ya es más ácido, y de 7 hacia arriba es más alcalino, en una escala de pH que va del 0 al 14. ¿Ya? Esa es la escala de pH. Entonces, para el doctor Goy, lo que él llama nivel energético normal, ¿ya? Nivel energético normal, que sería un equilibrio del pH, él lo considera entre 6.7 y 7.3. Es decir, el pH neutro, que es 7 más menos 0.3, hacia arriba y hacia abajo. En ese rango, los microorganismos no desarrollan enfermedad a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel de sistema, ¿ya? No se manifiestan patologías infecciosas. Eso es lo que él descubrió. Entonces, él dice que es muy importante el biomagnetismo porque es una forma tanto de evaluar como de tratar, y de evaluar en lo que él habla desde la etiología de la enfermedad. ¿Qué es lo que es la etiología o la etiopatogenia? Es descubrir, etio quiere decir raíz, ¿ya? La raíz de la enfermedad, ¿ya? ¿De dónde viene? El origen, ¿ya? Generalmente cuando la mayor parte de la salud alopática, ¿cierto?, está tratando la sintomatología, no siempre las raíces. Los antibióticos quizás van algunos a la raíz, y otros van más a la raíz yendo hacia la parte emocional, mental, espiritual, etc. Todos son parte de la etiología de la enfermedad, el origen, ¿ya? Por otro lado, están las potencias que tienen los imanes, ¿ya? Voy a sacar los anillos. Para manipular los imanes sin anillos hay que evitar los metales, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esto, no cuesta mucho separarlo, ¿ya? Sin embargo, son imanes más o menos de 2700 Gauss, estos que tengo aquí en la mano, ¿ya? He visto biomagnetistas tener unos imanes tremendos de grandes, así como de este porte, ¿ya? En que uno se golpea los dedos, se pega en las manos, etcétera, o si entra un niño también se puede dañar, o cualquier persona, ¿ya? La verdad es que la potencia para que actúe sobre el pH, porque lo que estamos actuando es sobre el pH, y el pH es el que actúa sobre el hecho de no haber un medio ambiente propicio para el microorganismo, ¿ya?
es de 1800 a 3500 Gauss. No se necesitan imanes de 10.000 Gauss, de 15.000 Gauss, o cosas tremendas de tamaño, porque el tamaño del imán no está en relación a la potencia. ¿Me entienden? Yo puedo tener un imán así de chico y muy potente en Gauss. Y puedo tener un imán grande de baja potencia. ¿Ya? Entonces, no crean que porque es más grande el imán hay más Gauss. ¿Ya? Gauss es la medida de imantación que tiene el imán. ¿Ya? Y en ese rango, cuando se trabajaba la magnetoterapia, se trabajaba con un solo polo y con imanes menores a 1000 Gauss. Eso era lo habitual antes del Dr. Gold. Ahora ya estamos hablando de 1800 a 3500 y yo los que tengo aquí son casi todos de 1800 a 2007 prácticamente y actúan perfectamente. ¿Ya? Si después les interesa saber cómo formar un set, de dónde adquirir algunos, bueno, no sé, estos que yo les estoy mostrando son de imanes.cl, también está quantum.cl, que son los dos más conocidos aquí en Chile, por lo menos no sé en Bolivia, y porque tenemos una compañera que es de La Paz, para los que no sepan, pero les puedo enviar como un listado de más o menos lo que yo he ocupado, ¿ya? Así, por ejemplo, es importante también tener la tablilla, una tablilla que venden, que permita tener todos los imanes ahí como pegados, ¿entiendes? Y otro hábito que he visto como no muy positivo entre los biomagnetistas a veces, es que pegan una montonera de imanes todos juntos, ¿ya? Fíjense en esto nomás, si yo tomo 4 imanes aquí, o 5, ¿ya? Tomo 5 imanes y los junto todos así, ¿ya? Para separarlo ya necesito mucho más fuerza, porque se suma la potencia, como si fuera una pila en línea, ¿entiendes? Y eso para lo único que sirve es para golpearse los dedos, ¿me entiendes? Y así es simple. O sea, si yo tengo esta tablilla, los puedo poner de a 2 sin ningún problema y no me voy a andar golpeando ni nadie se va a andar golpeando con los imanes, ¿ya? Y esta tablita es tan simple, esto es como el tamaño, la tablilla hay de 3 portes, ¿ah? Hay una chiquitita, esta es la mediana y hay otra más grande. Esta es como que fuera una hoja de oficio o una hoja de carta, no sé, pero incluso cabe adentro de un porta-notebook, por ejemplo, ¿ya? Para andarlo trayendo si uno quisiera. Es bien práctico, para si uno hace domicilios o cualquier cosa con los imanes. No se necesita una tremenda cantidad de imanes tampoco, en el sentido de que tampoco pueden llenar a la persona de 40 pares de imanes sobre el cuerpo al mismo tiempo, ¿ya? La verdad es que si uno le pregunta al propio organismo de la persona, la mayoría de las personas resiste una potencia adecuada, o sea, sería adecuado tratar a una persona entre unos 14 a 18 pares biomagnéticos no más arriba del cuerpo, ¿ya? Y no todos amontonados tampoco, por ejemplo, todos en la cabeza al mismo tiempo. Supongamos que salieron muchos pares para la cabeza, ¿ya? Y supongamos que a la persona le salieron 40 pares biomagnéticos. ¿Qué hago yo con eso? O 36, ¿ya? ¿Qué hago con eso? Lo subdivido en 2 mitades, ¿ya? Y en la misma sesión, no importa que sea en la misma sesión, ¿ya? De terapia. Pero primero le pongo unos 15 o 18 pares y luego le pongo los otros 15 o 18 pares en una segunda tanda, ¿me entienden? ¿Ya? Que más o menos la duración de colocación del imán es entre 20 a 25 minutos, por lo menos acá en Chile. Se dice que avanzando hacia el Ecuador, cada vez el tiempo es más corto, ¿ya? Por un tema magnético, ¿ya? Pero si yo le pregunto al cuerpo acá en Chile, de las personas, que sabemos que no es el cuerpo el que contesta, es la conciencia, ¿ya? La mayoría van a decir 20 a 25 minutos. El doctor Goy hablaba hasta de 10 minutos allá, en Ecuador, que es distinto que acá. Entonces, son tiempos cortos y continuos, ¿ya? Lo que se requiere para la aplicación de los imanes.
¿Qué significa continuo? Que si se despegó un imán y se cayó al suelo, ¿ya? Cosa que suele ocurrir, ese imán hay que empezar a contar de cero de nuevo, porque ya se produjo una discontinuidad, porque se cayó uno de los dos del par, ¿ya? Eso es continuo. Entonces, si estamos hablando de 20 a 25 minutos, un par es continuo, ¿ya? Sin que se despegue ninguno. ¿Mm? No es verdad, y yo no sé si alguno de ustedes ya ha tomado biomagnetismo en otro lado, pero no es verdad que una sesión bien evaluada tenga que dar 7 pares, no más de 7, no más de 9, no más de 10. Son cosas que se han dicho. La verdad es que hay organismos que necesitan 15 pares, 20 pares, y en VIH van a encontrar gente que necesita hasta 40 pares, porque está todo en desequilibrio. Entonces no es que ahí haya una mala evaluación, ¿ya? La verdad es esa, pero por lo menos mi verdad, porque es lo que me ha tocado ver, ¿ya? Pero obviamente no le voy a poner los 40 pares en simultáneos todos a la vez, ¿ya? Y si me salen varios pares aquí, por ejemplo en la cabeza, que es una zona más delicada, etcétera, ya las partes glandulares son más delicadas, los ojos, no voy a poner todo amontonado, ¿entiendes? Voy a parcializar en 2 posturas y más o menos que estén repartidos a lo largo del cuerpo los imanes que estoy poniendo. ¿Mm? Eso es lo que uno tiene que hacer si está tratando. Bueno, aquí ustedes pueden ver las dos polaridades, ¿cierto? Y todo lo que les he ido explicando. Las enfermedades virales y bacterianas están en estrecha relación. ¿Por qué? Por la simbiosis que hacen. Hay que entender que los virus son cadenas de ADN o de ARN. ¿Qué es lo que es el ADN? Ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿Qué es lo que son eso? Cadenas genéticas. Esos son los virus, cadenas genéticas. Pero los virus requieren recubrirse de una especie de membrana. ¿Se acuerdan del COVID que tenía esta circunferencia con unas pelotitas ya alrededor? Bueno, esa membrana, que es la llamada cápside del virus, se genera gracias a una mucoproteína producida por una bacteria. Por lo tanto, el virus no está funcionando solo, está funcionando en simbiosis con las bacterias. Y eso es un tema que yo me acuerdo haber estudiado esto de la relación con las bacterias desde agronomía cuando yo tenía 18 años, 20. Imagínense, más de 40 años. ¿Ya? Ahí me sacan la edad al tiro. Yo voy a estar de cumpleaños luego. Este mes. ¿Ya? 63. ¿Ya? A mis 20 años ya hablábamos de la simbiosis entre virus y bacterias y de la cápside en agronomía. Y sin embargo, esto todavía la medicina no lo tomaba como algo fundamental. Entonces, eso es lo que dice el doctor Goy. A mí me ha servido la agronomía, en verdad, para entender varias de las cosas de las terapias naturales también. El doctor Goy dice que la microbiología ha avanzado mucho en la ciencia y todo, microbiología, pero estudiando siempre a cada patógeno por separado. Y lo que falta, que es lo que plantea el doctor Goy, es la interrelación entre patógenos, entre microbios, ¿ya? ¿Cómo se interrelacionan? Para eso hay que saber que los virus y los hongos se desarrollan en acidosis. Los virus y los hongos. ¿Mm? Y las bacterias y los parásitos se desarrollan en alcalosis. Entonces viene la asociación entre virus y bacterias y hongos y parásitos. Y en la bacteria es muy clara porque la bacteria le proporciona la mucoproteína para formar esta caparazón que tiene en la cadena de ADN, que en este caso el COVID era esta circunferencia con pelotita, ¿ya? Y esa cápside es la que le permite la movilidad al virus por los espacios intercelulares. De otra manera, el virus no logra propagarse. ¿Ya? Todo eso es lo que hay que entender de la enfermedad viral y su relación con la parte bacteriana.
Así como dice acá, el descubrimiento del año 1988 fue básicamente el del virus del VIH, de la inmunodeficiencia humana, pero mayormente llamado SIDA, porque hay varios VIH, ¿ya? Cuando ya es SIDA, el par es timo recto y es el que descubrió en el año 1988 el doctor Boyd. En ese tiempo habían 115 pares biomagnéticos más o menos descubiertos hasta los años 90 y tanto, cuando escribió los 3 libros, eso. Bueno, después escribió más libros. Biomagnetismo médico 1, biomagnetismo médico 2, que son unos libros bastante extensos, con muchos casos, trató más de 22.000 casos o 25.000 casos, que lo explican esos otros libros. Pero en ese tiempo habían pocos pares, porque él los fue descubriendo así uno por uno. Y ahora ya tenemos muchísimos pares, por lo cual esta evaluación con la longitud de la pierna es fundamental, ¿ya? Porque al comienzo, cuando el doctor Goy comenzó a evaluar, él colocaba un imán en un órgano, veía si se acortaba la pierna, si se acortaba había un desequilibrio, ¿ya? Y luego buscaba el otro órgano correspondiente que emparejara la pierna. Así comenzó a descubrir los pares biomagnéticos uno por uno, ¿ya? Pero nosotros hacer eso ahora, con más de 300 y tantos pares biomagnéticos, no terminaríamos nunca, mientras que la longitud de la pierna nos lo dice al tiro, solo verbalizando el par. ¿Qué quiere decir eso? Solo diciéndolo con la boca, ¿ya? Yo le digo a la conciencia y a los pies, le digo, aductor, aductor, angina, angina, ángulo, ángulo, que son algunos de los pares con los que empieza el listado, y la pierna se me va a cortar en algún momento en que yo verbalice un par. Eso es lo que más le costaba a los médicos poder entender, que hubiese una conexión entre lo que yo verbalizo, la conciencia y el acortamiento de la pierna, ¿ya? Yo ni siquiera me lo cuestioné porque yo eso ya lo conocía en Flores de Bach con la longitud de los brazos, porque es lo mismo, ¿ya? La diferencia son los músculos que actúan en el acortamiento de la pierna y en el acortamiento del brazo, la única diferencia. En el caso de la pierna actúa el cuádriceps y actúa ¿cómo se llama? El músculo aductor. Ya en el caso del brazo actúa el deltoide y el bíceps, pero es lo mismo. Es la conciencia que da una respuesta a través de una elongación o acortamiento de una extremidad. Eso es en el fondo. Bueno, después descubrió en el año 94 el doctor Goy algo que empezó a llamar los falsos positivos, ¿ya? Y eso también generó bastante controversia, ¿ya? Porque, por ejemplo, él hablaba de la falsa diabetes, ¿ya? ¿Qué era para él una falsa diabetes? Era que la diabetes, en su etiología, es decir, en la raíz de la enfermedad, no estuviese causada por una disfunción del páncreas, ¿ya? Sino que hubiesen ciertos patógenos causando un déficit de insulina. Y que al tratar los patógenos se corregía la supuesta diabetes. Él no estaba diciendo que los médicos tuvieran un equívoco en el diagnóstico, ¿ya? Sino que más bien no se conocía la etiología. Y se sabe que hay varios microorganismos capaces de causar síntomas similares a los de la diabetes, prácticamente idénticos. Entonces, podría ser que alguna de las personas con diabetes mellitus diagnosticada pudiese ser que se curaran, como pudiese ser que no. Todo depende de si es un falso positivo, ¿ya? Y en eso, obviamente que eso también, bueno, causó bastante revuelo a nivel médico, ¿ya? Esto que aparece acá es la hidrólisis del agua, que le estaba mencionando en delante y me cambié de tema. La hidrólisis del agua es la división de la molécula del agua H2O, ¿cierto? En H+, que son los protones, y OH-, que son los hidroxilos, o también llamados oxidrilos, OH-.
Cuando se divide la molécula de agua H2O, que es neutra, cuando se divide y se produce la hidrólisis del agua, se generan las cargas eléctricas. Y el protón, que es el H solo, es positivo. Y el hidroxilo es de carga negativa. Entonces, cuando hay una acumulación de carga de protones en algún área, que son los llamados radicales libres, los protones, el H+, vamos a tener una acidosis o vamos a tener una alcalosis si hay un exceso de oxidrilo o H-. Y ahí es donde se va a desequilibrar. Y estamos hablando del pH a nivel de los órganos, ¿ah? No estamos hablando del pH ni de la sangre, ni de la orina, ni de los jugos gástricos, que son los pH que los médicos pueden evaluar claramente, digamos, tener un patrón de cuánto uno dice, la orina tiene este pH, la sangre tiene este otro pH, y los jugos gástricos son sumamente ácidos. No, acá no, aquí estamos hablando como un desequilibrio a nivel del agua celular, porque somos más de 70% agua en nuestro cuerpo físico, ¿ya? Todas las células están compuestas del citoplasma, ¿cierto? La membrana celular, etcétera. Y el citoplasma es agua, en gran medida. No pueden estudiar la célula humana y todo eso, pero tiene una serie de organelos al interior de la célula, pero mayoritariamente hay agua, ¿ya? Y cuando el virus encuentra un área de acidosis, ahí prolifera. Viene la bacteria, encuentra un área de alcalosis, prolifera. Y así el parásito también prolifera en alcalosis y el hongo en acidosis. ¿Qué es lo que necesitamos? Llegar con los imanes es a una homeostasis celular, ¿ya? Y homeostasis significa equilibrio. Equilibrio de los sistemas funcionales, equilibrio, en este caso del pH, pero homeostasis es un equilibrio, ¿ya? De los procesos orgánicos. Y lo que vamos a hacer con la aplicación de los imanes es despolarizar las cargas magnéticas, ¿ya? Donde encontremos excesos de negativo, de positivo, es porque hay acidosis y alcalosis. Si no, tendríamos cargas neutras. Y a eso se le llama el proceso de despolarización de las cargas. Entonces el pH óptimo, como les decía, es el pH 7 más menos 0.3, es decir, de 6.7 a 7.3, y el doctor Goy a eso, sumado a una temperatura que no supere los 37 grados, le llamaba nivel energético normal, donde no proliferan las enfermedades. Y como en el caso de la magnetoterapia, que era previa al biomagnetismo, les decía, se ocupaba un solo polo. El polo rojo siempre tienen que saber que es activante, ¿ya? Impulsa y fortalece los procesos, los vitaliza, proporciona energía y es dinamizador. Ese es el rojo. Es útil para debilidades, desgarros musculares, fracturas, rehabilitación, cicatrización. En cicatrización de herida es increíble, ¿eh? Yo tuve a mi madre, que en paz descanse ya hace unos años, se hizo una herida muy grande en una pierna, en un momento dado ella tenía la piel muy delgadita por unos medicamentos que tomaba del cáncer. Entonces, no había cómo curarle la herida. Yo ya había usado de todo, así, matico, cuánta cosa. Y empecé a usar el imán rojo. Y en menos de 3 días se generó una película como una telita blanca en la piel, que empezó a regenerar la piel. Por eso hay que saber que el imán rojo activa la división celular. Por eso regenera y cicatriza, ¿ya? Y puede sellar un hueso que no quiere soldar, etcétera, que no ha formado callo el hueso, cosas así, ¿ya? Porque estimula la división celular. Pero ¿cuál sería el peligro entonces del imán rojo puesto arriba de un quiste o de un tumor? Que lo va a aumentar, ¿ya? Por lo tanto, nunca en un
tema de mioma, quiste, tumores, ¿para qué decir tema de cáncer? Colocar el imán rojo sobre el tumor. Hay que saber también que el imán no irradia lateralmente, mayormente no irradia, como sería un cristal, ¿ya? El imán genera un cono de influencia, un cono de influencia en profundidad. De todas maneras, uno por precaución mantiene una distancia, más o menos así, ya digamos como unos 15 centímetros, puede ser 10 a 15 centímetros, de lo que fuera algún implante metálico, en una cadera, ya, en algo así. Pero más que todo por si hubiese como un tornillo o algo así que pudiese ser atraído, ¿ya? Pero el imán no altera el pH en forma irradiándolo lateralmente. Eso significa, porque a diferencia de los cristales, ¿cierto? Los cristales pueden irradiar, ¿ya? Significa dos cosas. Primero, que como no irradia lateralmente, sino que genera un cono de influencia, hay que colocarlo en la ubicación precisa. Porque si yo no sé cuál es la ubicación y lo pongo corrido, ya no estoy influyendo sobre lo que tengo que influir. ¿Ya? Y por otro lado, a diferencia de los cristales, esto no absorbe energías negativas de las personas. ¿Ya? Así que no requieren ser limpiados, ni pasados por sal de mar, ni por ninguna cosa, lo más que fuera el tema del COVID, nomás si quieren echarle una pasada de alcohol gel o algo así, pero no absorbe energías negativas, porque es cosa que a veces pregunta la gente. Así los imanes, al pasar de una persona a otra, pueden estar contaminados con algunas energías negativas. No, los cristales sí. ¿Ya? Y la ubicación tiene que ser precisa y hay que saber las ubicaciones porque no va a irradiar hacia los lados el efecto. ¿Mm? El polo norte, negativo, negro, es relajante. Más bien baja los procesos nocivos de división celular, por ejemplo, ¿ya? Y calma y suprime dolores. Es antiinflamatorio, analgésico, ¿ya? El negro no tiene mayor riesgo de nada. Es el rojo el que puede tener el más riesgo, ¿ya? Obviamente los tiempos tienen que ser precisos de cuánto tienen que estar los imanes, ¿ya? Porque no se puede exagerar los tiempos en los imanes, que podemos llevar a un desequilibrio hacia el otro lado. ¿Mm? Entonces, el imán negro nunca va a tener problema con temas de estimular una división celular en un tumor o algo así. El rojo sí. Lo que sí, porque los tiempos son importantes también, porque, por ejemplo, si yo tengo una hipofunción de un órgano, es decir, un órgano está funcionando más bajo de lo que debiera ser. Por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿ya? Un hipotiroidismo. El rojo lo llevaría hacia arriba el proceso, lo elevaría. Por lo tanto, sería bueno para un hipotiroidismo que yo me pusiera rojo en tiroides, ¿ya? Estoy hablando de magnetoterapia. Rojo en tiroides, ¿ya? Aumento, cuando digo rojo en tiroides y rojo en cualquier parte, es hacia la piel, no hacia arriba, ¿ya? Si yo les digo rojo en tal órgano, es rojo hacia la piel, negro hacia la piel, ¿ya? Entonces, tengo un hipotiroidismo, me pongo rojo en tiroides, aumento los procesos, ¿ya? Pero si tengo un hipertiroidismo y me pongo rojo, lo aumento más, ¿ya? Entonces, en un hipertiroidismo sirve el negro, que baja la hiperfunción, ¿ya? De esa manera, uno con magnetoterapia y cosas así, también con los imanes, puede equilibrar procesos, ¿ya? Que estén en disfunción. Hipofunciones o hiperfunción, ¿ya? Bueno, eso, y existían también unas camas de imanes, ¿eh? Estas no son camas de cuarzo, ¿no? La cama de cuarzo no tiene ningún riesgo. La cama de imán sí, porque si la persona se quedaba dormida arriba de una cama de imán podía exagerar el tiempo. Entonces empezaron a dejar de usar.
Obviamente las camas de imanes eran para relajarse y por lo tanto eran con el imán negro hacia arriba. Si hubiesen sido con el rojo hacia arriba habrían sido un peligro mayor, ¿ya? Pero eso para que sepan, y el rango de tiempo generalmente oscila entre los 15 y los 25 minutos. Y las falsas diabetes y todo eso es lo que les explicaba antes, de que puede deberse a causas de que hayan residuos metabólicos tóxicos, por ejemplo, que afecten el páncreas, pero que vengan de microbios y no de una función, una mala función del páncreas, como sería la diabetes mellitus. Por lo tanto, se presta para confusión etiológica, o sea, ¿cuál es la causa de la diabetes? Es lo que habría que llegar a saber. ¿Cuál es la causa de que hayan síntomas de diabetes? Porque los síntomas de diabetes todos no podrían no ser todos, porque se ha visto que clamidia, trachomatitis, algunas bacterias, que es la clamidia, la espiroqueta y algunos virus, incluso la salmonella typhi y algunas amebas parasitarias también podrían producir cambios en la insulina. Entonces eso podría llevar a una falsa diabetes. ¿Qué era un Gauss? Era la medida de imantación, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra Gauss? Viene del matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss, que era el apellido de la madre en realidad, Gauss. Y bueno, no me voy a meter en estos detalles porque son de la física compleja ya, pero un Maxwell por centímetro cuadrado, eso es un Gauss, ¿ya? Y mide la densidad del flujo magnético. Hay otras formas de medir otras cosas, la intensidad del campo magnético es un éster, pero siempre acá hablamos de Gauss. Y el campo magnético de la Tierra es muy pequeño, ¿eh? Es como un pequeño imán de 100 Gauss, ya no es más que eso. Importante algunas precauciones. Mantener alejados los imanes de todo lo que sean PC, notebook, netbook, tablet, celular, MP3, MP4, tarjetas que tengan bandas magnéticas, controles remotos de televisión y de portones automáticos, relojes, cámaras fotográficas, pendrive, discos duros externos. Se trata, por ejemplo, yo tengo aquí el teléfono, ¿ya? Y tengo acá los imanes, un poco más allá, pero no están topándose. ¿Ah? Esto no va a irradiar hacia acá, ¿ya? Pues si yo dejo el teléfono arriba de la caja de los imanes, ahí sí. ¿Ah? Una vez dejé yo todo ordenadito, me acuerdo, yo atendía en Alameda, Metro Católica, antes del estallido social, era la casa de mi madre. Y dejé todo separadito, ¿ya? Dejé la máquina de la presión que llevaba para tomarla a mi madre a un lado, dejé los imanes en otro lado, etcétera, etcétera. Llegó la nana, me lo ordenó todo, ¿ya? Me ordenó todo, me puso parejitos y me puso los imanes, arriba la máquina de la presión, ¿ya? Todo juntito, ¿ya? Yo lo he dejado todo desparramado en distintos sofás, justamente para que no se juntaran. Hasta ahí murió la máquina de la presión. Yo vi la muerte de la máquina de la presión cuando me la pusieron arriba de los imanes, porque la nana encontró que lo ideal era ordenar todo esto que estaba desparramado como en 3 sillas distintas, entonces en el living de mi mamá. Bueno, esas son las cosas que uno de repente no se le ocurre decirle a la persona, ya no me vaya a cambiar de ubicación los imanes, la máquina de la presión, o te ponen el computador arriba justo de los imanes, así, ¿ya? Entonces hay que tener esa precaución. Bueno, otra cosa que se recomienda ya más para la persona que va a recibir es cambiar el cepillo dental en la primera sesión, porque ahí tenemos un foco infeccioso en el cepillo dental. Es más que todo por eso. ¿Ah? No es que sea debido a muerte ni que no vaya a servir la sesión, pero es ideal si lo puede cambiar. Si no lo puede cambiar, lo puede remojar, aunque sea unos 10 minutos, en agua oxigenada, que también mata los microbios, ¿ya? Y después enjuagarlo antes de usarlo. Tomar abundante agua en la primera sesión. Se va a producir una desintoxicación, a veces se va a producir una crisis curativa que llamamos, que es el aumento de algunos síntomas, ¿ya? Que puede ser un dolor de cabeza, un dolor muscular, o incluso que venga algo gástrico, digamos, como ir más al baño, que sean síntomas de desintoxicación en el fondo.
Aquí le llamamos crisis curativa en todas las terapias naturales, también con la reflexología, con todo pasa lo mismo, de que la persona pudiese sentirse no tan bien el primero al tercer día siguiente, porque se le produjera una liberación en el fondo de toxinas y una limpieza interna que lleve a tener ciertos síntomas no tan gratos, ¿ya? En general, no hay personas que le viene y personas que no necesariamente le viene una crisis curativa, pero de todas maneras uno puede, sin asustar a la persona de que no va a ser una cosa terrible, decirle que si algo le pasa, bueno, esté en contacto por WhatsApp con ustedes o cualquier cosa, pero que tome bastante agua, evite el exceso de ejercicio, porque hay gente que se le ocurre que después de los imanes se va a hacer un trekking, no sé, arriba un cerro, no sé, una exageración porque se trata de que todas estas energías que se han movido se estabilicen, se equilibren, ojalá con más reposo, ¿ya? Evitar el alcohol, la sustancia estimulante y mantener un cierto reposo en lo posible, o más relajación por lo menos. Karina, dime. ¿Cuánto tiempo se supone que tiene, por ejemplo, que evitar el deporte o no consumir alcohol y esas cosas? No, digamos que un día más después de la sesión es suficiente. Y la crisis curativa que puede durar unos 3 días en algunas personas. Ok, gracias. La idea es que el día de la sesión por lo menos se mantenga lo más tranquilo posible. Y ojalá el siguiente. Eso. Y bueno, otras precauciones. Yo no he mirado la hora, no tengo idea de qué hora es, yo no miro reloj. Aparte que el computador no me lo muestra. Nos queda todavía. Ya. ¿Ustedes prefieren la clase a las 8 o a las 8:15? Escucho opiniones. Porque puede ser a las 8 o a las 8:15. Por mí está bien a las 8. ¿Qué más A las prefieren? 8 está bien. Ujú. ¿Sí? Por ¿Alguien mí, que a no la, puede? por mí a las 8 también. Ya, alguien que no pueda a las 8, que te complique. Yo 8 también. Gracias. Ya, parece que hay como... Yo generalmente la he hecho a las 8, lo que pasa es que ahí aparece a las 8:15 porque a veces yo tenía clases de 6 a 8 y después me tomaba un cuarto de hora y empezaba a las 8:15, pero ahora no tengo la clase a las 6, entonces no tengo inconveniente para las 8, ¿ya? Bueno, otras precauciones. No utilizar los imanes en las embarazadas en la zona del vientre, ¿cierto? Y tampoco en las partes cercanas, que pueden ser por la zona del sacro, por detrás también de la columna, ¿ya? En toda la zona abdominal. Dejando este margen para los implantes metálicos que les decía, y las personas con marcapasos no pueden recibir tratamiento de imanes. Esa es la primera pregunta que tienen que hacerle a alguien que le vayan a hacer imanes, si acaso tiene marcapasos. ¿Ah? No confiarse, ¿ya? Y no puede. Tampoco si está en tratamiento de quimio, por lo menos 1 año. En algunos casos se ha hablado de menos, haciendo algunas desintoxicaciones, eh, con algunas terapias naturales, digamos, alimentación, etcétera, pero en general la recomendación es casi el año y 6 meses para la radioterapia. No se aplica tampoco a niños menores de 3 años y en ese caso se utiliza un familiar sustituto porque son más delicados. En los niños en pubertad y todo se evitan los excesos en las glándulas, ¿no? Dejarle mucho tiempo en las partes glandulares que están como en desarrollo. Mantener también al resguardo de niños pequeños los imanes que se puedan golpear, pegarse, todo esto, pero como les digo, manteniéndolos así más o menos como en pares, nunca va a ser tan peligroso que como he visto yo unos imanes enormes de grandes y todos amontonados se golpean. A veces cueros que son muy flexibles y no sirven como para tirarlo. Este es un cuero rígido que no sé, a veces se me ha despegado uno que otro de vez en cuando, pero hasta me los han reparado en imán, pero muy rara vez.
Lo he usado miles de veces y no se han despegado. Uno que otro sí, pero son las excepciones. Hay otros que vienen cosidos. Depende cuál prefiera. Bueno, con marcapaso no se puede, niños menores, y mantener esos recuerdos. Generalmente en cuanto al gausaje, o sea, la potencia y estadimentación, es que las zonas más delicadas son siempre el cerebro, ¿cierto? La cabeza, las glándulas, el área del corazón, ¿ya? Ocupar imanes de menor intensidad, ¿ya? El doctor Goy dice que todo imán sobre 1000 Gauss sirve para el biomagnetismo. Pasa que los que formulan aquí son mínimo de 1008 más o menos, pero desde 1000 hacia arriba se pueden ocupar y tienen efectos sobre el pH. En zonas a veces tumorales, pero no el rojo, sino el negro, se han aplicado a veces imanes mayores, de mayor potencia, como tratando de reducir tumores. Pero tienen que ser en zonas que no sean tan delicadas, como la espalda, la escápula, las extremidades. Pero en general no es necesario, ¿no? Basta este rango que dijimos, de 1800 a 3500, y en general en todo el cuerpo podemos aplicar hasta los 3500, pero en estas zonas más delicadas, los ojos también, qué sé yo, que están en la cabeza, bueno, imanes de menor Gauss. El equilibrio, el pH se va a lograr igual, se va a lograr exactamente igual. Voy a mostrarles ¿dónde lo tenía? Un pequeño video. Me perdí. ¿No? No sé qué pasó. Se bloqueó. Se puso blanco. ¿Qué pasó? La aplicación no responde. Iba a abrir el video, no me responde. No sé qué pasó. Voy a tratar de abrirla. No, se bloqueó. No deja abrirlo. Ahí sí. Ya, les voy a mostrar un pequeño video de unos testimonios sobre el biomagnetismo. Expectativa. Un novedoso procedimiento curativo con sorprendentes resultados en la cura del SIDA, cáncer, diabetes y otras difíciles enfermedades, que generó también muchas dudas. Para aclarar la base científica de esta terapia, nos sentimos obligados a traer el testimonio de su fundador, el neumólogo mexicano Isaac Gois, otros médicos profesionales que lo están practicando y, lo más importante, el testimonio de pacientes. La biomagnética, dicho en términos simples por su descubridor, se basa en el uso de imanes para cambiar el balance químico del pH o potencial de hidrógeno en los órganos enfermos, eliminando a 4 de los principales causantes de muchas enfermedades: virus, bacterias, hongos y parásitos. En sí, el imán no cura. Lo que hace es inducir las cargas para que se neutralicen, y en una neutralidad de pH no puede haber patología. Ya difundido en el Ecuador, en el nuevo Hospital de los Valles en Quito, el ginecólogo Alex Escandón se apoya en el biomagnetismo y asegura que con ese procedimiento se logra disminuir el uso de fármacos y cirugías. Esto es científico, esto es demostrado. Usted tiene un problema, ¿sí? Se hace la evaluación, se confirma con los exámenes, hacemos el manejo, se hace el tratamiento y vemos los resultados. Pero en la mayoría de los casos funcionan. De la mayoría funcionan. En la mayoría funcionan, realmente van bastante bien.
Este especialista dice que es frecuente que el biomagnetismo alivie síntomas o elimine afecciones en sus pacientes. Solo el hecho de saber que no me duele, vine acá, ¿no? Y claro, acepté este tipo de tratamiento. Pero también confirma el éxito de la terapia biomagnética en el tratamiento de graves enfermedades. Estamos hablando incluso de situaciones de cáncer, en los cuales hemos visto pacientes, les hemos evaluado, se han comprobado con imágenes los tumores, se hacen los tratamientos y después ya no hay lo de las imágenes. Y hemos entrado a sala de operaciones porque soy médico ortodoxo, tengo mi cabeza con formación científica cuadrada, tengo que confiar en lo que estoy viendo. Y entramos a hacer la cirugía y realmente no nos encontramos con nada. Sacamos los pedazos de órganos y mandamos al laboratorio y ya no queda, o si queda es algo completamente diferente. La biomagnética es complementaria a muchas especialidades médicas. La psicología, por ejemplo. Lo interesante del biomagnetismo es que no tiene efectos colaterales. Entonces, en el caso de un paciente que tiene mucha ansiedad, mucha angustia, aplicamos los imanes en ciertos sitios específicos a nivel, digamos, del cerebro y sabemos que están actuando positivamente y no ha tomado nada. Los médicos que practican el biomagnetismo se niegan a aceptar que exista contradicción entre su formación académica y esta nueva alternativa. El primero en asegurarlo es su propio impulsor. La medicina ya lo está aceptando. Yo no he tenido ningún conflicto con médicos porque estamos hablando su mismo lenguaje, tanto de científico al hablar de pH y de física de partículas. Muchas resistencias contra esta terapia fueron desapareciendo cuando su promotor, el Dr. Gois, fue nombrado profesor fundador de la Cátedra de Biomagnética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford. Pero en nuestro medio su enseñanza y práctica solo se ampliará cuando venza prejuicios, algunos alimentados por poderosos intereses comerciales en el campo de la salud. Hasta tanto, sus mejores promotores serán los pacientes aliviados por la terapia. Más o menos se estima que alrededor del 80% de los pacientes que tienen este tipo de problemas logramos mejorarlos. Cuando contraje el virus VIH hace unos 6 años, he estado tomando los antirretrovirales, pero luego que me sometí al tratamiento de los imanes, los síntomas que tenía han desaparecido completamente. Incluso he vuelto a consumir los alimentos que consumía antes de adquirir el virus. Esto quiere decir los lácteos. Ahora consumo como antes del virus en la misma cantidad y no tengo ningún síntoma. El Centro Médico de Guamani en Quito es una dependencia pionera en el Ecuador y Latinoamérica en la incorporación de la biomagnética y de otras terapias alternativas al sistema de salud pública, lo que merece un reconocimiento a las autoridades de salud que en su momento tuvieron la visión para implementar este proyecto. Pero a ese reconocimiento se suma una pregunta. Si estas nuevas terapias pueden llevar a soluciones de salud a bajo costo para los más pobres, ¿qué esperan las autoridades para replicar el exitoso modelo de Guamaní en todo el país? Más que un par de imanes harán falta para detener a... Bueno, ahí termina un poco ese video. Vamos a ver la entrevista, esta entrevista sintética que se le hizo al Dr. Goy cuando vino a Chile en algún momento. El biomagnetismo es un descubrimiento formal de la medicina y de la ciencia. A partir de 1988, el 10 de octubre, se descubrió que un virus, que en esa época se conoció como virus de inmunodeficiencia humana, produce un campo magnético y energético en el cuerpo, y que cuando se puede descubrir y se puede anular, pues el paciente cura espontáneamente. Y ahí empezó el biomagnetismo médico. ¿Por qué deciden llamarle a este descubrimiento biomagnetismo? Porque es una correlación entre el magnetismo terrestre, el magnetismo convencional y el elemento orgánico. Por eso es un biomagnetismo médico, porque cura también.
está aplicado a esto que trabaja con las dos cargas terminales, tanto la positiva como la negativa? Obviamente, o sea, es lo que buscamos siempre, que haya una relación, una resonancia entre dos puntos, uno que está hacia la acidez y otro a la alcalinidad, que se pueden detectar con los campos magnéticos y se pueden anular con los campos magnéticos de 1000 Gauss o más. Dígame, doctor, ¿y el biomagnetismo, qué tipo de dolencias, qué tipo de enfermedades puede tratar? Es universal. Al principio creí que nada más podríamos ver virus, pero después se fueron aumentando bacterias, hongos, parásitos, toxinas, disfunciones, y en 1993 dio un salto este fenómeno cuando pudimos detectar con la mente los pares biomagnéticos e interferir en aspectos psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, espirituales y todo tipo de patología humana. Podemos inclusive valorar los chakras y los cromosomas. ¿Se pueden tratar todo tipo de pacientes con biomagnetismo? Todo tipo de pacientes. Es universal su aplicación. Y no es tóxico, y no es iatrogénico, y no es caro, que esa es la principal traba que tenemos con las autoridades sanitarias, porque no cuesta, y entonces si no cuesta no sirve. ¿Por qué, en términos simples, el pH es la clave en lo que es el biomagnetismo y la bioenergética? Porque somos agua, el 80% de nuestra condición humana es agua, y esa agua tiene que estar en un nivel neutro de pH. Cuando se sale ordenadamente hacia la acidez o hacia la alcalinidad, avisa de que hay un trastorno, ya sea por microorganismos o por disfunciones. Si nosotros llevamos otra vez a esos niveles de pH neutros prácticamente, pues todo se cura. Doctor, usted me acaba de decir que el biomagnetismo no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto contraindicatorio. Definitivamente no. Se puede asociar con alopatía, homeopatía, naturopatía, herbolaria, sofrología, reflexología, con todo. Se puede utilizar perfectamente en forma paralela. Paralela, exactamente. El biomagnetismo ha tenido una expansión tan explosiva. Pues porque es efectiva. Yo empecé de cero. Y desde 1988 que se descubrió el primer par a 1993, yo atendí 25,000 pacientes con biomagnetismo. Y en 1993 ingresé a la bioenergética y eso abrió una cantidad insospechada de posibilidades para tratar pacientes de todo tipo. Y todavía más, en 1995 pudimos hacer el fenómeno de México a Italia y eso se bautizó como telebioenergética. ¿Por qué usted en muchas ocasiones nos ha dicho que usted ve que el biomagnetismo es la medicina del futuro y es el futuro de la medicina? Porque la medicina alopática que se empezó a entender desde el siglo pasado a principios, insiste en fundamentar su sistema en el síntoma, en el signo, en el síndrome, en la descripción anatómica, pero no en la etiología. Y este sistema nos lleva directamente a la etiología de la enfermedad. ¿Se pueden dar sanaciones espontáneas con biomagnetismo? La mayoría son así, espontáneas. Hay pacientes que vienen con un virus y salen sin él y se recuperan inmediatamente. El tiempo, doctor, que requiere un paciente en un tratamiento de biomagnetismo, ¿cuánto sería? De aplicación son minutos. Cuando ya está uno bien entrenado, en 10, 15 minutos abarca toda la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento. ¿Y el pH queda equilibrado en forma automática tan pronto se aplica el par biomagnético en el organismo? Así es, ¿sí? Y ya el tiempo de evolución pues depende de la enfermedad. No es lo mismo tratar a un paciente con chikungunya o con ébola que están de moda a tratar a un paciente con cáncer o con SIDA. Eso se lleva más tiempo. Pero no es un tiempo eterno, infinito.
son periodos muy cortos de curación. Y en ambos casos, el paciente tiene muy buenos resultados y se sana. Excelente, sí, la mayoría sana. Muy bien, doctor. Ha sido muy amable por esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted y podernos contar en forma sintética lo que es esta maravillosa medicina, este nuevo sistema, este nuevo paradigma médico. Así es. Entonces ahí pueden ver ustedes algunos testimonios claros del biomagnetismo. Acá el doctor Goy hace un experimento con un médico a nivel celular. Vamos a tomar una muestra. Pequeño muchacho. Y un test de coagulación. Un test de coagulación. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. Vamos a tomar una foto de eso. Otra anomalía es la existencia de láminas de grasa. Y hay muchas de esas grasas, hay muchas grasas. Es un riesgo importante el que está corriendo si no hacemos nada. Lo que estamos mirando es una sola gota. Así que lo que hay aquí hay que identificarlo por la cantidad de gotas que hay en el cuerpo. Esos son cristales de oxalato cálcico y son la antesala de la formación de arenilla y piedras. Son hongos. Hay una infección de hongos. No son bacterias. Esto de aquí es un pequeño tronco, un microtronco. Plaquetas que se juntan. Vamos a ver el test de coagulación. Esta marca de aquí indica alto riesgo cardiovascular. Se llama estrés cardíaco. Hay metales pesados. La banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. El nervio mediador de la parte del año. Pubis, suprapubis, visco, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo. Mediastino, carnes, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, muñeca, palma, índice, pleura, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Y haríamos un diagnóstico de hepatitis. Cirrosis. Absceso hepático mediano, perihepático, posthepático, postdiafragmático, suprahepático, riñón, infiltrado, exudado, quiste, absceso, displasia, es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Ahora dejamos en tratamiento 10 minutos. 10 minutos. Sí, está. Bien. Yo sé que quedé curado. Qué bueno. Tiene que estar sentado. Ya está. Repetimos. Efectivamente. Esta misma persona. Sangre suelta. ¿La vuelve a pinchar otra vez? Fantástico. Gracias. Gracias a Dios. Es la misma sangre de la misma persona. En la misma persona, bueno, 10 minutos después no, porque la entrevista es desligada y el movimiento, pero además tiene una viveza, una vitalidad digna de una persona de 18 años. Si hubiera sido una paciente estándar, es decir, que hubiera venido a verme sin utilizar la técnica del Dr. Gois, yo hubiera necesitado cerca de 8 suplementos para corregir los problemas que necesito. Para su hepatitis, para su fibrosis, para su mala circulación, para los hongos, para las bacterias. Tenía demasiados elementos fallidos. Pero ahora solo le queda para las placas de grasa. Entonces, ahora solo le queda el tema de los trombos, que posiblemente para mañana de por sí hubiera desaparecido. Pero yo no corro ese riesgo y le mando una pastilla de magnesio. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar
al doctor Boyce para el premio Nobel. Yo es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurre otra cosa. Es lo que yo iba a preguntar, que lo del Nobel no sé cómo es. Desgraciadamente, yo estoy satisfecho por el hecho de vivir y que me den permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el doctor Hilo, pero el premio Nobel, pues, formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Flamatini en México, y me la dio una sociedad de geografía, y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es precioso. La sangre de antes y después. Sí, bueno, sacarlo. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten. Cristales de oxalato cálcico que han desaparecido. Y todos los microorganismos han desaparecido. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, esos son algunos ejemplos de... Y qué bueno ese test de coagulación, ¿no? La verdad que acá nunca lo piden los médicos, pero es bastante completo. Se pueden ver varios parámetros solo con el test de coagulación. ¿Qué les ha parecido hasta aquí el biomagnetismo? ¿Algún comentario? ¿O se quedaron dormidos? No, no, ha estado súper. Ay, súper interesante, sí. Para mí también lo encontré muy interesante. O sea, yo primera vez que estoy incursionando, aprendiendo, leyendo. Bueno, he empezado a leer estos días, pero todo esto para mí es nuevo y creo que ha sido muy interesante. Bueno, es muy interesante el biomagnetismo. Bueno, todas las terapias naturales son muy lindas, pero el biomagnetismo es de harto detalle, así que por eso es importante que lo pesquen de un comienzo bien, ¿m? Con detalle, porque si bien yo creo que en algunos momentos no he podido ni siquiera dictar el curso, ya, porque este fue bastante excepcional, que se juntaron bastantes personas, otras veces no, justamente porque se están dando cursos muy cortos y resumidos de biomagnetismo, ¿ya? Y eso no puede ser en biomagnetismo, ¿ya? Porque se requiere de mucha precisión en los tratamientos. Entonces, yo incluso siento que se me hace corta las 12 clases, ¿ya? Y debiera quizás hacer más, pero no se ha alargado más por motivos de que también sea un curso accesible a las personas. Pero en estas 12 clases vemos muchísimas cosas, ¿ya? Bueno, una de las cosas para que puedan ya empezar, si quieren, bueno, luego a adquirir sus imanes, como les decía, les puedo enviar al menos donde yo los he adquirido. Los precios puede que estén cambiados a los que yo tengo un listado por ahí, pero pueden hablar con Caterina, que me conoce a mí en lo que es imanes.cl, diciéndole que son alumnas mías, ya, para ciertos sets que se pueden formar. No necesariamente tiene que ser el set solamente que aparece en internet, ¿ah? Caterina, al menos de imanes.cl, yo no tengo nada que ver con imanes.cl, ¿ah? No es que le esté haciendo publicidad, pero me conoce hace muchos años. Su padre estudió con el doctor Goy, en los primeros cursos del doctor Goy. Ya no está el padre de ella acá, en este mundo. Pero sí, yo conversaba mucho con él y todo. Y por eso me consta la calidad de los imanes. Y yo sé que a veces los sets que aparecen en las páginas pueden tener más cosas que las que se requieran o menos cosas de lo que se requieran. Por eso yo me hice como un listado
de 2 sets, uno más completo y otro menos completo, pero suficiente, ¿ya? El menos completo es suficiente, como va a partir, y lo detallé, digamos, de alguna manera en cuantas, estos se llaman, bueno, estas son como paletas, estas otras son las lentejas, etc. ¿Ya? Estas sí son las galletas, ¿ya? Las galletas son bipolo, ¿ya? Son como para uso en órganos donde se necesitan los 2 colores, como por ejemplo que dijéramos aquí, tiroide, tiroide, ¿ya? Y cuando decimos 2 veces tiroide es porque estamos necesitando los 2 polos sobre la misma tiroide, o digamos timo, ¿ya? Y lo ponemos acá. Yo ni me veo a mí misma, así que si no me ven ustedes, no sé, pero yo no me estoy viendo, la estoy viendo usted. Entonces aquí, por ejemplo, timo. Y estas que son las galletas, que son bipolo, actúan por este lado, por el lado donde está el bipolo, ¿ya? No por este otro. Este otro lado no está imantado. Está imantado este lado, ¿ya? Y este es el que tiene la acción hacia la piel, ¿ya? En el caso de órganos que se requieren los 2 colores juntos, ¿ya? Y esos son básicamente, hay algunas otras cosas que se las voy a ir explicando después. Una de las cosas que podemos hacer para equilibrar nuestro pH también es el uso de, o sea, el tomar agua magnetizada, ¿ya? O agua imantada, ¿ya? Podemos imantar nuestra agua, ¿ya? Cualquier agua que tomemos, ¿ya? ¿De qué manera? Bueno, el agua de alguna manera forma una geometría, ¿ya? Aquí se ve la geometría que forma el agua, ¿ya? La molécula de agua tiene un proceso de cristalización, ¿ya? En que tiende a formar varias caras y triángulos y cuadrados, cristales, etc. Y eso es una geometría original que tiene el agua. Y esta cambia al magnetizar el agua. Es decir, las distorsiones que podrían haber en las moléculas de agua se regulan y se hacen geométricamente como corresponde, que es esto que se llama H2O 37. 37 porque tiene 37 caras geométricas, ¿eh? Eso quiere decir. Pero se recupera a través de la imantación tanto el pH como la geometría original del agua. Los imanes pueden servir para regular al tomar el agua magnetizada y mejorar nuestra... que generalmente la mayoría de las personas están en acidosis. Si tomamos el cuerpo en general y por el tipo de alimentación que es rica en masas, en azúcares, ¿cierto? En hidrato de carbono, la mayoría de las personas están en acidosis. En alcalosis se encuentran a veces algunas personas, mayoritariamente que son veganas y que a veces han exagerado un poco sus dietas veganas, pueden caer en alcalosis, o sea que tampoco es buena, ¿ya? Como hemos visto, porque ahí se desarrollan los parásitos y las bacterias. Pero la mayoría estamos casi siempre en acidosis, ¿ya? Entonces necesitamos más bien alcalinizar el cuerpo, por eso se ha hablado de dietas alcalinas y todo eso. Obviamente que quienes comen puros vegetales y más la dieta vegana y, están más alcalinizados, ¿ya? Pero para eso podemos regularlo colocando un imán en la base de un frasco o vaso con agua, ¿ya? Por ejemplo, estos mismos frascos así como de Nectar Watt, ya que son de vidrio, ¿cierto? Si le echamos agua y colocamos el imán en la base del vaso, a ver, aquí tengo un vaso con jugo, ya, ahí, colocamos el imán negro hacia el agua, ya, idealmente agua, ya, vamos a lograr alcalinizar el agua. ¿Por qué? Porque le pusimos el imán negro. Ahora, si nos encontramos que la persona está en acidosis, va a necesitar agua alcalina, como es esto. Y se deja el vaso sobre el imán toda una noche. Ahí se deja. Y se alcaliniza el agua y se va tomando al otro día de azor.
Pero si la persona está en alcalosis, ya sea por el motivo que sea, no ocupamos el rojo solo debajo del agua, ocupamos el bipolo, que es más equilibrante, ¿ya? Y ahí la dejamos toda la noche. Y ahí obtendríamos un agua que serviría para una persona que se encuentre en alcalosis, que son las menos, ¿ya? Eso con respecto al agua. Aparte de servir para regular el pH, provoca una limpieza de toxinas, provoca un efecto de relajación sobre el sistema simpático y parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que es el que se exacerba con el estrés. Tiene acción antioxidante, fortalece el sistema inmune y estimula la oxidación de la sangre. Es decir, la oxidación de la sangre significa que se oxigena la sangre, ¿ya? Promueve el metabolismo fisiológico de manera de alcanzar la homeostasis, que es el equilibrio de todos los sistemas funcionales, ¿ya? Y contribuye de esa manera a los desórdenes orgánicos. Permite además, para el tema de no solo de piel, sino que también de articulaciones, la activación del colágeno es importante, ¿ya? A nivel celular, de la dermis y la elastina. Pero también ellos se encuentran no solo en la piel, sino que se encuentran en tendones, en todo lo que es la parte articular, es importante el colágeno. Activa las fuerzas curativas naturales del organismo. Entonces ahí está la explicación de lo que les acabo de decir. Colocar el agua purificada en un frasco de vidrio sin tapa metálica, porque se ocupan, por ejemplo, esa botellita del néctar Watt o otra guatoncita que hay como gorditas, ¿sí? Son bien prácticas, pero hay que sacarle la tapa metálica. No puede llevar una tapa metálica arriba, ¿ya? Arriba del imán que está abajo, ¿ya? No puede. Entonces se le elimina la tapa metálica. Si la persona muestra acidosis, coloca el imán negro en posición hacia el agua, y si la persona manifiesta alcalosis, coloca un imán bipolo en posición hacia el agua. Deja durante la noche 10 a 12 horas y luego lo bebe durante el día. Eso es algo que se puede hacer sin problema. Y por otro lado, hay alimentos alcalinizantes y acidificantes del pH también. Y ahí están descritos. Incluso, vamos a ver después con algunos videos con una consultante que se prestó para hacer varios videos durante la época de pandemia. Se prestó para hacer varios videos que vamos a ir viendo a lo largo del curso para poder hacer estas clases a distancia, porque antes se hacían presencial, pero existía la limitación de que personas que venían de afuera era bastante complejo. ¿Ya? Me tocó gente que venía del norte, del sur y tenían que hospedarse en hoteles y cosas en Santiago, todo para hacer el curso. Y trabajábamos sábado y domingo full, ¿ya? Así días completos, sábado y domingo. Cuesta más ir internalizando cuando se pasa tanta materia toda junta, ¿ya? En ese tiempo, estamos hablando 2018, 19, por ahí, antes del estallido social, hacíamos estas clases como 8 horas diarias, sábado y domingo, una vez al mes, ¿ya? Pero era como mucho condensado, y a veces lo que yo más necesito que ustedes hagan es que vayan adquiriendo los imanes y vayan practicando en casa, no puro que me escuchen a mí, ¿ya? Ojalá ya pudieran empezar a practicar ya la próxima semana en esto de mover las piernas, tirar la pierna y observar la longitud, el acortamiento y la elongación, que la vamos a explicar la próxima semana, ¿ya? Porque eso es lo que más les cuesta, ¿ya? Y luego ir identificando las ubicaciones de los órganos, que también los vamos a ver en video. Pero hasta esto, los alimentos y las frutas y todos los acidificantes y alcalinizantes, se los pueden preguntar a las mismas piernas del consultante. ¿Qué necesita comer? ¿Qué dieta necesita hacer? O sea, ¿qué le haría bien dentro de su dieta, digamos? ¿Ya? Hasta eso se lo responde la conciencia perfectamente. Le responde la longitud del tiempo de tener los imanes, la frecuencia con que hay que hacer las terapias, cuántas sesiones requiere, por ejemplo. Si bien el doctor Goy dice que el efecto es inmediato, es cierto que es inmediato, pero yo lo que suelo hacer
es volver a consultarle a las piernas, después de haberlos tratado, qué pares de imanes se regularon en la primera sesión. Y siempre hay algunos pares que no se han regulado en la primera. Por eso que lo óptimo para mí lo óptimo es ojalá que la persona se hiciese unas 3 sesiones como tratamiento, a los mismos pares, ¿ya? No siempre a los mismos, porque en la segunda sesión vamos a incorporar otras cosas que podemos consultar. A veces no consultamos todo en la primera sesión, ¿ya? Ya van a ver un protocolo de consulta y todo lo que se hace, ¿ya? Porque están los pares estos para la parte emocional, para los chakras, el par gen y otras cosas, que se pueden incorporar en la segunda sesión, por ejemplo, ¿ya? Porque es muy larga la primera. La primera es la más larga de todas, si queremos testear sobre todo los 375 pares, las 49 bacterias, que es como lo principal, ¿ya? Y si la persona ya trae otros síndromes o otras enfermedades mayores, hay que testear también las fórmulas, que son para enfermedades más graves, ¿ya? Pero en la segunda sesión se pueden testear otras cosas y se van incorporando. Y algunos pares van a quedar resueltos en la primera, pero otros no van a quedar resueltos en la segunda y hasta la tercera quizás, ¿ya? Y ahí como que lo más frecuente es que la persona se haga una sesión una vez a la semana o cada 10 días máximo, ¿ya? Eso sería lo óptimo como tratamiento, ¿ya? Pero vamos a encontrar personas que dicen, no, yo solamente quiero hacerme una sesión una vez al mes. Y bueno, se la vamos a hacer igual. Obviamente que es mejor eso que nada, ¿cierto? Y que se chequee. Pero si viene una vez al mes, lo más seguro es que el otro mes le voy a tener que chequear los pares completos de nuevo, porque se han producido otros desequilibrios, ¿ah? Mientras que si hace una constancia de un mes en que cada 10 días se puede hacer una sesión, ese ya es un tratamiento de inicio. Y después de ahí, por ejemplo, una mantención una vez al mes, ¿ya? Sería óptimo. Porque yo lo he confirmado. Y se lo pregunto siempre a los pies ahí, a la conciencia de la persona. No todos los pares se han corregido en la primera sesión. No porque no actúen los imanes, sino porque tarda el pH en equilibrarse en algunos casos, o en deshacerse esta interconexión de simbiosis que hay entre un virus y una bacteria. Y lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ¿ya? Vamos a seguir viendo un poco el tema de la simbiosis. Ahí también están los edulcorantes, las proteínas, los aderezos, ya tanto la misma secuencia de equipo. A este lado los alcalinizantes y a este lado los acidificantes siguen acá abajo, ¿ya? Y otros que son tóxicos, como serían pesticidas, herbicidas, algunos químicos que puedan producir acidosis, etc. La Karina está preguntando. Sí, tengo una duda. La acidosis era para los virus y las bacterias, ¿cierto? Claro, los virus, no, los virus y los hongos son de acidosis. Los virus y los hongos. Ah, sí, eso tenía. Sí. Y las bacterias y los parásitos son de alcalosis. Listo, ¿Ya? eso, Pero gracias. siempre va a estar esta interrelación entre uno de alcalosis y otro de acidosis que se van a estar interrelacionando entre ellos. ¿Todos dieron su número de teléfono para generar el chat común, el WhatsApp común? ¿O alguien no lo ha dado? Alguien corrigió un número aquí, dice, lo siento, José. Corrigió un número. ¿Cómo se llama la Violeta? Sí, aquí estoy. ¿Estás corrigiendo ahí antes que vayamos a cerrar la pantalla? Ahí? Claro, hasta el momento se agregó solamente el que Carla dice y José se Cintia. llama Carla, ya. No, así. Es Solamente Carla y Cintia sumaron, no sé quién más faltará. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos números tienes? Porque en teoría son 11. 1, 3, 4, 5, Aquí, 6. yo veo a 12 conmigo. 11 conmigo. Son los números que tengo, me faltaría solo uno. 11 contigo. ¿Quién Claro. nos lo habrá dado? ¿Hay alguien que no lo haya dado? Porque ahora estamos los 12 aquí. ¿Está el de Karina? ¿Está? ¿El de Leslie? Sí, mire, está Karina, Rocío González, Carolina, Vilma, Alicia, Leslie, Mónica, Carla, Saavedra y Cintia. ¿Quién podría? Yo te los voy a nombrar acá de acuerdo al orden que los tengo aquí. Karina, Ya. Mónica, Violeta, eres tú. Sí. ¿Ya? Mónica. Alicia. ¿Alicia la tienes? Sí. Después tengo a Carolina, a Cintia, Ya. Sí. a la chica que dice José, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama ella? Carla. Carla. Después está Karina. Ya. Espérate, Dos Karina. ¿Hay dos Karina? Sí, una es Karina Guerra y hay Otra otra Karina Karina. Aguilera. Sí. Sí, dos Karina. Leslie, que es la Sí. chica de Punta Arenas, ¿cierto? Rocío. Sí. Y Vilma. Claro. Ahí lo tengo todo. Serían ¿Tienes 1, 2, 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conmigo. ¿Y a mí? ¿Me contaste como 12? Sí, ahí sería 12. Ahí estamos, entonces estamos todas. Perfecto, me Estaríamos mandan un mail ahí. los ¿Ya? mails ahí, ya, ok. Me Para faltarían las poder dos mandar. últimas niñas. ¿Mm? Me falta agregar, creo que a las dos últimas personas, a Carla y Cintia nomás, al grupo de WhatsApp. Las demás ya las agregué a todas. Perfecto. Para poder estarles mandando los PowerPoint. Y lo que es la clase debiera llegar desde el instituto. ¿Ya? Ah, ya, también al correo. Sí, desde el mail mío van a llegar lo que es esto que vemos en clase, digamos. Los videos no, ¿ah? Los videos no van a ir aparte, porque eso ya otra pega estar mandando videos, todo no. Y los videos van a estar incorporados dentro de la clase, pero los Power y los Word y todas esas cosas van a ir aparte. ¿Ya? Listo, chicas, vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el otro jueves a las 8 entonces. ¿Mm? Ya, súper. Y las que puedan ir adquiriendo, como les digo, su tema de ir practicando en la casa es lo principal, ya porque se quedan con la pura teoría después y no practican, y eso es lo que necesitamos que practiquen, que consigan a alguien ahí en la casa para estar practicando. Al final, en la última clase hay una prueba que es teórica, se aprueba con nota 5 porque es OTEC, y la prueba es teórica, en verdad. Ya, es de alternativa y es teórica. Pero eso no me basta a mí, pues a mí me basta que sepa que practican en la casa y que lo van incorporando en forma práctica. Aunque, Karina, dime. Por ejemplo, ya, practicar con otras personas, en este caso yo podría practicar así como con mi familia, Claro. y uno puede hacerlo con uno mismo también. Sí, con uno mismo sí, pero te vas a tener que testear con los brazos para adelante. Entonces, tenemos que aprender a testearlo de las dos maneras. Porque para evaluarse uno mismo, tienes que evaluarte con los brazos para adelante. Porque cómo te vas a mirarte los pies. Sí, que tenía esa duda. Ajá, claro, lo mismo, por ejemplo, si yo tengo que evaluar un paciente a la distancia, como hacía yo los del COVID, tenía mi planilla COVID y los evaluaba con los brazos. ¿Ya? Entonces, eso, porque no tenía al paciente ahí y porque había la restricción de juntarse con la gente. Podía haber traído un pariente si hubiese estado en UCI, el otro traer un pariente para que pusiera los pies y todo, pero acá no nos podíamos juntar, entonces yo evaluaba todo con los brazos, ¿no? Igual como es la autoevaluación. Así que todo eso sí se puede, lo vamos a ir viendo. Ya, chicas, nos vemos. Hay una semana que les voy a explicar, yo no voy a estar acá, ¿ya? Es la semana del 24 al 29. Ya. Voy a estar en el país del lado. Y creo que va a ser complicado estar haciendo desde allá, no creo que tenga conexión. Así que ahí les aviso por si acaso, que vamos a tener que quizás retrasar una clase o salvo que tuvieran otro día que se pudieran juntar las 12, pero o las 11, pero son hartos. No sé si puedan coincidir, pero ahí lo vemos. ¿Ya? Profesora, Dígame. la señorita Rocío González no me ¿Ya? deja agregarla al WhatsApp. ¿Ya? No, ella creo que es la de Bolivia. Ya, a lo mejor no se No sé puede si ir. a lo mejor su número estará, no sé, pero me salió como una invitación para que ella la acepte, porque se la envié. Si es que está bien el Ya. número, tendría que Lo aceptar ella la siento. invitación.
Ella debe estar escuchando ahora porque parece que todavía anda por aquí. Sí. Rocío. ¿Mm? Voy a revisar mi WhatsApp ya. Ya, Ya, Rocío, para que te tengamos gracias. incorporada. Un abrazo a Mm. cada una, que tengan una linda semana. Chao. Gracias, Igual, igualmente. gracias. Buenas noches. Gracias, chao. Chao. Gracias. Buenas